Hola, bienvenidos a su programa Vida Plena. Soy la doctora Lucy Marín y tengo el grandísimo honor de contar con la presencia del laboratorista clínico David Velázquez Perales. Él es un experto en parasitología, microscopía e identificaciones morfopatológicas, de quien nos va a hablar en un interesante tema que hemos preparado el día de hoy y a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias por hacerte un espacio en tu apretada agenda y estar aquí. Gracias. Y compartir mucho de tus conocimientos. Muchísimas gracias, doctora, a sus órdenes. Al contrario, gracias a usted, como he dicho. Y amigos, como les acabo de comentar, nuestro tema se llama Situación actual de la parasitosis en México. Vamos a derribar todos esos mitos que tenemos, si le parece, David, en cuanto a qué se debe hacer cuando estamos expuestos al aire libre, entre casa, qué es lo que existe alrededor de conocimientos de la parasitosis en general. Entonces, como tú eres un experto en este tema realmente, yo quiero que nos compartas. En México se tiene alta prevalencia en parasitosis, nuestra población mexicana en general, no nada más nuestra Ciudad de México, claro, sino hablemos como República Mexicana. Bueno, para comenzar, el primer comentario es, efectivamente lo que dijo usted, doctora, es algo muy cierto. Muchas de las situaciones concernientes a las parasitosis en realidad son un mito. Y mucho de eso tiene que ver con esa prevalencia de las parasitosis en todo el país. Uno de los problemas que nosotros tenemos en México, y es la respuesta a la pregunta que usted me está haciendo, es que no sabemos cuál es la verdadera prevalencia, incidencia de las parasitosis en todo el país. Y una de estas situaciones tiene que ver con algo que en su momento por parte del Sistema Nacional de Salud fue una opción y que desgraciadamente ha venido a trastornar muchas situaciones y que es la principal causa, de que no exista una epidemiología de las parasitosis en México, y esto es la desparasitación, a la que nos han acostumbrado a realizar cada 6 meses. Sí. Ese es un verdadero problema. La gente está acostumbrada a desparasitarse cada 6 meses porque le toca. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Acuden al centro de salud. Y aparte, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Sí. Pero el punto importante es mucha gente, incluso hasta en las escuelas lo hacen cuando son las campañas, las semanas de salud que se hacían, se acudía a las escuelas y se les daba su antiparasitario a los niños, sí o sí. Las personas que están acostumbradas a esta estrategia, cada 6 meses acuden a un centro de salud, se les da su dosis de antiparasitario, que básicamente es albendazol lo que se les da, o acuden a las farmacias, compran diferentes marcas que existen de venta libre, lo toman sin saber si verdaderamente lo requieren o no. Okay, esto ha llevado a la situación de que en los laboratorios cada vez la solicitud de los exámenes coproparasitoscópicos es menor. Por otro lado, muchos médicos tienen la situación de indicar tratamiento sin tener un resultado de laboratorio. Eso es algo que se ha convertido en un problema, incluso hablando de un tema también muy importante, la bacteriología, incluso de la generación de resistencia a los antibacterianos por parte de estos microorganismos. Se administra un antibacteriano sin tener un resultado de un cultivo, una identificación específica, un perfil, un antibiograma, un perfil de susceptibilidad, y eso ha generado estos problemas. Por parte de los parásitos, la situación es que las personas, repito, toman el tratamiento sin prescripción. Paso número 1, si le tuviéramos que poner un pasito. Primero. Otra situación es, acuden al médico y muchas ocasiones, si se presenta un cuadro diarreico sobre todo, el médico generalmente dice, ¿tiene amibas? Administra antiparasitario, pero no sabemos si tenía amibas o no. O tenía un ascaris lumbricoides. O tenía Giardia, o tenía blastocisis, que es uno de los parásitos de mayor incidencia en la actualidad. Entonces, esa es una de las partes. ¿Qué pasa? No sabemos qué está sucediendo. Otra situación, las personas consideran a veces verdaderamente, no sé si usted haya escuchado este punto, a veces que el tomar su dosis de antiparasitario lo consideran como si fuera una vacuna. Sí, tal cual. Una situación... Y me he encontrado colegas, perdóname que me interrumpa, David, que tal cual lo indican, ¿no? O sea, tienes que venir por tu dosis para que yo te dé tú como cuadro vacunal, como también lo hacen como prevención también vacunal con la penicilina. Cada mes
por 6 meses te voy a estar aplicando, y a mí se me hace muy lastimoso para el órgano. Son diferentes esquemas. Alguna, sí. El problema con los antiparasitarios es esto. Esa costumbre que se ha hecho a la gente de consumirlos únicamente como preventivo, la gente lo toma, le repito, como si fuera una vacuna. ¿A qué me refiero? Definitivamente el término puede ser inadecuado, pero el uso así se le está dando. Hay personas que hoy toman el antiparasitario, y eso es algo que siempre le refiero a mis alumnos. Toman el antiparasitario, a la semana les da un cuadro diarreico, y lo primero que dicen es que no pueden ser parásitos porque me acabo de desparasitar. El antiparasitario es un fármaco, cumple su efecto, pasa el efecto residual, la persona se puede contaminar, se puede infectar nuevamente, y ese cuadro diarreico puede ser originado por un parásito. Claro. Y sin embargo la persona ya no quiere tomar nada y no se quiere hacer un estudio para buscar parásitos porque se acaba de desparasitar. Entonces, esa es una de las situaciones que las personas que nos dedicamos al ámbito de la parasitología estamos tratando de cambiar. El esquema adecuado sería: tienes una afección gastrointestinal, y eso estamos hablando únicamente ahorita de parásitos intestinales. Claro. Tienes una afección intestinal, realízate un examen coproparasitoscópico. Lo más adecuado es que sea indicado el estudio por un médico, y primero, si tienes parásitos, se te indica el antiparasitario. Y otra de las situaciones importantes que desgraciadamente no se manejan como una información a la población es sumamente importante el que el paciente sepa, y por lo tanto el médico, qué parásito tiene. Claro. Porque no todos los antiparasitarios sirven para lo sirven mismo. para todos. De acuerdo, si usted usted toma metronidazol, está albendazol, mebendazol, secnidazol, la nitazoxanida, hay varios antiparasitarios. Finalmente, por ejemplo, muy sencillo, una persona que tenga una amibiasis, si va por una dosis de albendazol al centro de salud, no le hace nada. Exacto, le sirvió para dos cosas, para nada y para lo mismo. Efectivamente, entonces es una situación Pero importante. Pero fíjate lo importante que es señalarlo, David, porque además se pueden acarrear una diarrea osmótica y también peligrosa, y si se trata de un niño puede incluso llegar a despeñarse ese niño. Entonces finalmente que es muy grave todavía. Finalmente, e incluso puede ser causada por la prevalencia de un parásito, cuando las personas, por haber tomado un determinado tratamiento, piensan que ya no lo deben de tener. Exacto. Entonces, es sumamente importante la confirmación diagnóstica, hacer el diagnóstico parasitológico a través del estudio, administrar el tratamiento adecuado, a la dosis adecuada también, dependiendo de la edad, superficie corporal, si son niños, considerando también de manera muy importante, dependiendo del tipo de parásito, el tiempo de tratamiento, y posteriormente hacer un examen coproparasitoscópico de control para confirmar que verdaderamente fue eliminado el parásito. Y es que siempre hemos nosotros invitado al público que nos hace favor de seguir en estos programas y en estas plataformas a que implementemos la cultura de la prevención, ¿no? Porque no tenemos esa cultura, desafortunadamente, en nuestro país. Entonces, si bien acudimos a la farmacia o el médico nos hace por la sintomatología de que nos encontró el abdomen abombado, con mucha flatulencia, con dolor a la percusión, a la auscultación y demás, entonces acto seguido sí pensamos que se trata de una parasitosis y usamos los medicamentos ya antes mencionados. Sin embargo, hay detrás una gran historia de qué tipo de alimentos son los que comen y cuáles serían estos medicamentos que se pueden utilizar específicos para esto, y a los que se está refiriendo David son estudios coproparasitoscópicos que puede enviarles el médico tratante en serie de 3. Es lo adecuado. ¿Por qué es importante en una serie de 3? Esto es algo muy interesante. Los parásitos, decimos a manera de broma de repente a nivel de los cursos, a nivel de la enseñanza, los parásitos no tienen palabra de honor. Sí. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Suele dar risa ese comentario, pero es muy cierto. Es real, ¿A qué nos referimos con esto? De acuerdo al ciclo biológico de los parásitos, tienen, lo que nosotros observamos en un examen coproparasitoscópico en un laboratorio son ciertos estadios, ciertas estructuras que salen con las heces, y que cuando nosotros las observamos al microscopio, entonces confirmamos la presencia de estos parásitos. Estas estructuras pueden ser quistes por parte de cierto tipo de protozoarios como las amibas, unas estructuras que se llaman ooquistes por parte de otros parásitos de tipo coccidias, y los huevos en el caso de los helmintos como Ascaris lumbricoides que acaba de mencionar. ¿Qué es lo que sucede? En el caso de la formación de los quistes,
Los quistes se forman cuando el parásito que está en el intestino, por alguna razón encuentra ciertas condiciones adversas y comienza a formar esta estructura. ¿Qué es un quiste? Es una estructura de resistencia que va a permitir que ese parásito siga vivo dentro de esa estructura, salga con las heces al medio ambiente, se pueda mantener viable en el medio ambiente y posteriormente, si es ingerido por otra persona por la contaminación fecal oral, que no es exclusivamente el hecho de que no me haya yo lavado las manos o que la señora que prepara los tacos no se lavó las manos y contaminó mis alimentos. Cuando hay defecación al aire libre, cuando esas heces con esas estructuras se secan, la misma población las distribuye, sí, el aire las dispersa. Entonces, esa es una parte importante. En el caso, por ejemplo, de los huevos de los helmintos, los huevos se producen a través de la cópula, generalmente de un macho y una hembra, o de algunos, en el caso de Ascaris, por ejemplo, o de algunos organismos que son hermafroditas, como las solitarias, como las tenias, y finalmente se liberan a las heces, salen y nosotros los observamos y hacemos el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de los helmintos, no todos los días las hembras oviponen, no todos los días liberan estos huevos. Claro. Entonces, si yo me centro a un estudio en un día, puede ser que ese día no haya habido una ovipostura y entonces yo no voy a ver nada al microscopio. ¿Qué hace en el laboratorio? Pues reporta esto como negativo, que es una forma inadecuada de responder. David, yo saludo al ingeniero Oscar, que lo tenemos en línea, y nos está pasando una de las diapositivas que nos estás compartiendo. ¿Qué estamos viendo aquí? Este es un organismo parásito, es un primo, por llamarle de esta forma, de las solitarias, que se llama Dipylidium caninum. Esto es algo muy interesante. Este helminto, el nombre de la especie lo dice, corresponde a los perros. Y es algo de lo que también es muy importante hablar. Sí, si me permite nada más terminar con relación a lo de los exámenes coproparasitoscópicos en serie de 3. Esta situación nos lleva a que si yo me centro a solamente un estudio, la probabilidad de observar parásitos en una sola muestra disminuye. Claro. Si me extiendo a una muestra en serie de 3 que debe de ser tomada en días consecutivos, porque no se vale que tome la muestra hoy, el próximo lunes la otra y al otro viernes la otra, no, tienen que ser días consecutivos, se aumentan las probabilidades de hacer un diagnóstico certero y oportuno. Exactamente. Para dar un tratamiento específico ante ese microorganismo. Ese es el punto importante. Serie de 3 quiere decir lunes, martes, miércoles, consecutivos, miércoles, jueves, viernes. Días consecutivos. Consecutivos. Exactamente. Con respecto a la imagen que estábamos observando, eso es algo muy importante porque, mire, la parasitología actualmente está cambiando de una forma abismal. Increíble, sí. Y en realidad nosotros somos los que hemos hecho mucho de ese cambio y tiene que ver con el cambio de nuestras conductas, doctora. Ese parásito es propio de los perros y actualmente es una enfermedad de las que consideramos zoonóticas, es decir, enfermedades infecciosas que compartimos con los animales. Y en este caso, esta enfermedad pasa de los perros hacia el hombre. ¿Cuál es el problema? El cambio de comportamiento que nosotros hemos tenido con los animales en términos de que ahora los animales como perros, gatos y a veces hasta animales exóticos, hurones, erizos, etcétera, se han vuelto parte de la familia, pero como miembros que están dentro de la casa, duermen en la cama de la familia, comen en la mesa. O sea, este comportamiento ha hecho que el hombre empiece a estar en contacto con parásitos y algunos otros microorganismos que son propios de los animales. Y que finalmente los cuadros que causan generalmente en el hombre son más graves que los que pueden causar en un perro. Porque se hace más grave porque el reservorio final es el humano, cuando es del propio del animal. Exactamente. En los animales, prácticamente como son sus hospederos naturales, el parásito está adaptado y el animal también, pero en el caso del hombre no. Entonces la respuesta es mucho más grave. Este es un céstodo. En el caso, por ejemplo, de otro parásito propio de los perros, Toxocara canis, cuando infecta al hombre, cuando el hombre se infecta con los huevos que salen con las heces de los perros infectados, estos huevos tienen que tener ciertas condiciones, ya deben de estar maduros, ya deben de estar larvados, mientras el parásito en el caso de los perros, sobre todo los cachorritos, y puede prevalecer en los perros adultos por un buen tiempo, están en el intestino, por ejemplo,
En el hombre provoca una enfermedad que se llama síndrome de larva migrans visceral. Es decir, tenemos larvas, gusanitos, sí, claro, recorriendo todos nuestros órganos. No donde nada generan, más el intestino no el delgado, intestino. que generalmente ahí deberían de estar, no de estar, en digo, los perros sí, en los perros sí, pero en nosotros no. Igual se va al hígado, igual se va recorre al corazón. todos los órganos, recorre, de hecho hay casos, y esto es muy interesante, déjeme le platico esta situación de investigación. Cuando este parásito llega al cerebro, causa ciertas afectaciones. Imagínense ustedes, es como ir dejando nuestros órganos como un quesito gruyère lleno de pequeños orificios, que finalmente esos orificios siempre tienen que cicatrizar, siempre se llenan de tejido fibroso para hacer una reparación del órgano, por lo tanto disminuye la funcionalidad del órgano, y cuando están en el cerebro, esto se ha asociado, y hay estudios recientes que lo demuestran, con casos de TDA en los niños. Hay un estudio muy interesante, doctora, que corrobora que los niños que están infectados con Toxocara canis a nivel cerebral, síndrome de larva migrans visceral en el sistema nervioso central, presentan cuadros de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, esto puede indicar que algunos de esos niños que tienen este padecimiento, en realidad esté causado por un proceso parasitario. No nada más la vacuna que pudiéramos ponerle en la infancia a los niños pueda ser el detonante a un TDA, sino que también tenemos parásitos. Exactamente. Entonces, de ahí que conviene que como médico tratante se haga una historia clínica exhaustiva, indagando con quién convive la criatura, el niño. Exactamente. Y de hecho este estudio fue muy interesante porque fue un estudio muy bien estructurado en el cual a un grupo problema de niños precisamente con este trastorno, se les buscaron anticuerpos anti-Toxocara canis, y un alto porcentaje de la muestra representativa dio positivo a títulos de anticuerpos contra este elemento. Y cuando a estos niños se les hicieron estudios de imágenes, tomografías, resonancias magnéticas en el sistema nervioso central, se encontraron las lesiones. Y en algunos de ellos, cuando fueron tratados con el antiparasitario, tuvieron una recuperación bastante aceptable. Positiva, y además una mejor calidad de vida también para el niño, ¿no? Porque no es lo mismo estarlo medicando contra TDA, que es aberrante también y lastimoso para los otros órganos vitales del niño. Así es. Sin embargo, siempre sí es de ponerle bastante atención a esto, amigos, porque siempre se ve, hasta en los memes incluso, ¿no? En Facebook y en redes sociales, de que convive haz que conviva tu mascota con tus hijos para que creen anticuerpos, se dice, ¿no? Sin embargo, sí hay que tenerle especial cuidado. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Esa es otra de las situaciones muy interesantes. Mire, aquí el punto, y de hecho hay otra teoría, una teoría muy interesante, que se llama teoría de la higiene. Esta teoría no solamente abarca las enfermedades parasitarias, bacterianas, virales, etcétera, en la cual prácticamente lo que dice esta teoría es que muchos de los problemas de salud, hablando de enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo, realmente están causadas porque nos hemos vuelto demasiado limpios. Literal, literal, esto es cierto. Y son situaciones en las que todo mundo lo podemos ver. O sea, ¿cuánta gente no carga en su bolsa el gel antibacterial? ¿Cuánta gente no? Es imposible simplemente que se detenga a comer en la calle, y si no hay con qué, cuando menos, o sea, aunque sea un taco en la calle, pero si no me puedo echar gel antibacterial, no como. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, todas estas situaciones, lo que esta teoría postula, y verdaderamente hay estudios muy interesantes que cada vez la corroboran más, es que esta situación a lo que ha llevado es a una cierta depresión o desvío, finalmente lo que se está estudiando, de la respuesta inmunológica. ¿Qué pasa? Nosotros finalmente somos animales, o sea, filogenética y evolutivamente somos animales. Por lo tanto, estamos hechos para estar expuestos y en contacto con una amplia gama de microorganismos. ¿Qué hace esta exposición? Mantiene nuestro sistema inmunológico trabajando. Mantiene nuestro sistema inmunológico activo, pero además no solo activo, sino activo en lo que debe de estar activo, que es defendernos contra los agentes del medio externo. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos que esta exposición, este reto antigénico que se le llama, disminuya y a veces casi se deplete por completo?
Nuestro sistema inmunológico, obvio, esto es algo mucho más complejo, pero para decirlo en términos muy coloquiales, nuestro sistema inmunológico no encuentra qué hacer. Claro. No le damos trabajo, por un lado, Está disperso, y no lo digamos. fortalecemos. Entonces, nuestro sistema inmunológico tiene que trabajar y lo único en lo que encuentra a trabajar es atacarnos. Entonces, comienzan a venir las enfermedades que tienen un perfil de autoinmunidad. Esa es una situación importante. Por lo tanto, sí, es muy, muy, muy importante lo que usted menciona, el hecho de que nuestros hijos tengan un contacto con, por ejemplo, mascotas, que nuestros hijos jueguen en el suelo, en la tierra. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, y eso es con lo primero que se inició la cuestión de la teoría de la higiene, los casos de alergia. Si usted ve aquí en este país, en la Ciudad de México, la cantidad de personas que son alérgicas, la cantidad es inmensa. Verdaderamente da miedo la cantidad de personas alérgicas que hay. Sí, claro. Pero si usted Sí. se va a regiones como la Selva Lacandona, como el Istmo de Tehuantepec, en regiones, Istmo de Tehuantepec. en regiones donde la gente, o sea, los niños cómo viven ahí, Sí, claro, descalzos, juegan en la tierra, si se les cae algo lo levantan y lo comen así. Los La sacuden, les cantidad, soplan. la cantidad de personas alérgicas ahí es mínima. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Estas personas están En expuestas contacto. a microorganismos, su sistema inmunológico está trabajando de manera más eficiente y por lo tanto se reduce la cantidad, ¿sí?, y la gravedad incluso de estas enfermedades. Y lo que señala es bien importante, por ejemplo, hablando propiamente del Istmo de Tehuantepec, donde hay demasiados perros callejeros, hay demasiada sarna, y eso ya lo habíamos comentado en un taller, David. Y llega el foráneo de paseo a Oaxaca, a esa zona de Oaxaca, Claro. y pesca, desarrolla la sarna, ¿no? Entonces, sin embargo, alguien que es de la población no lo desarrolla, mucho menos con la misma intensidad Claro, que la cuando gente menos no con la misma gravedad. que la gente que está de paso o de visita. De ahí las enfermedades del viajero. Exactamente. Esa es una situación muy importante porque, repito, hablando de la parasitología y en general todo lo que es la parte de la infectología está cambiando mucho. Por ejemplo, nosotros en México estamos teniendo modificaciones, hablando de las enfermedades parasitarias, e incluso previendo la situación de modificación en el tipo y en la incidencia de ciertas parasitosis. Y tienen que ver, y es una situación real, no es una cuestión discriminante mi comentario, sino una realidad que tenemos que ser muy conscientes. Toda la situación con la que nos vimos nosotros, y que sigue pasando, aunque ahorita ya no es el boom de la noticia, de la migración de todas las personas que vienen de Centro y Sudamérica, principalmente de Centroamérica, y que han atravesado el país y que muchos se han quedado y toda esta situación, esto está modificando los patrones de las enfermedades. Porque finalmente ellos tienen enfermedades que nosotros no. Yo les digo a mis alumnos, estas personas, por ejemplo, no van a decir, ¿saben qué? Me voy a desparasitar porque voy a pasar por México y como voy a estar defecando al aire libre, no, o sea, ellos vienen con todo lo que traen. Entonces, esto está modificando todos estos perfiles. Entonces, ya no solamente es viajar, ahora nos están trayendo las cosas, las enfermedades se están distribuyendo. Y se está quedando, porque además Así a la es. defecación al aire libre, que se lo lleva el viento, que además viene el riego y demás, se van a las hortalizas y por mucho que a lo mejor no nos esmeremos en comer alimentos crudos, Claro. que también invitamos porque nos mantienen Claro. aportando vitaminas y minerales en aras de que queremos estar en un estilo de vida más saludable, quizás podemos llevar a nuestro organismo estos mismos parásitos de los que estamos hablando. Hemos querido en grandes ciudades convivir con los perros, con animales exóticos y demás. ¿Cómo poder lograr sin que nuestra mascota nos llegue o nuestros perrijos o nuestros gatijos y demás nos lleguen a infectar y poner en riesgo nuestra salud? Exacto. Aquí el punto es la invitación hacia los dueños, hacia los propietarios de mascotas, a que sean propietarios responsables. ¿A qué nos referimos? Sí, finalmente una mascota es como un hijo. ¿En qué sentido? No solamente es tenerlo y ya, tenerlo y atenderlo. Para reducir los riesgos, finalmente un perro siempre va a tener microorganismos en el pelo, en la boca, a los que si el niño o nosotros mismos estamos expuestos,
tiene que ver precisamente con lo que usted dijo y con lo que hemos platicado de la teoría de la higiene. Va a estar induciendo que nuestro sistema inmune esté trabajando. Pero hay otros organismos, como lo que comentábamos, Toxocara-canis, Dipylidium caninum, que sí nos pueden generar un problema de una enfermedad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vigilar a los perros. Okay. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que con los humanos. No basta con decir, hay que desparasitarlo, dale el antiparasitario y ya. Hay que llevarlo con el médico, que el médico también le haga, exactamente, le haga un examen coproparasitoscópico al perro, un médico veterinario, y si tiene parásitos, también le dé el tratamiento específico. Okay. Que esta situación sea conjunta. Incluso hay parásitos que precisamente como se comparten, por ejemplo, Giardia. ¿Sí? Giardia intestinalis es un parásito que ahora está completamente comprobado que es zoonótico. Entonces, hay ocasiones, y nos hemos encontrado, esto es parte de la experiencia de trabajo, nos hemos encontrado con casos de niños que tienen Giardia. Y resulta que la familia completa tiene Giardia, porque haces el estudio de uno y después empiezas a expander y toda la familia tiene Giardia. Y resulta que se les da tratamiento y al rato tienen otra vez Giardia. No se le quitó. ¿Qué pasó? Es resistente al tratamiento, se volvieron a infectar. Bueno, generalmente se vuelven a infectar, pero ¿de dónde? El perro. Okay. El ser humano puede infectarse con Giardias del perro o el perro puede infectarse con Giardias de humano. Y si el contacto precisamente es muy estrecho, puede haber esta infección. Por lo tanto, a la familia no se le va a quitar por completo mientras no atiendan al perro. Ok, entonces cuando en una familia se desparasita, tiene que ser toda la familia, hasta los perrijos. Previo examen coproparasitoscópico para ver si efectivamente tiene parásitos y requiere un tratamiento específico. Como experto, ¿qué tiempo es recomendable, cada cuánto tiempo hacerse un coproparasitoscópico en serie de 3? La principal recomendación es si hay sintomatología. Okay. O sea, no necesitamos estar cada cierto tiempo porque a veces, además eso nos estresa, sí, y usted sabe que el estrés nos inmunosuprime y toda una serie de situaciones. Sí, se liberan el punto importante, cantidades de hormonas que nos El punto importante alteran. es, ¿tienes alguna manifestación? Acudir al médico y el médico que indique un examen coproparasitoscópico. Obvio, aquí viene la situación de los médicos, como tomamos nuevamente. Es importante y es una recomendación verdaderamente para todos los médicos. Sí, nosotros sabemos que hay cosas que se tienen que tratar. Por ejemplo, si un paciente llega con un cuadro diarreico grave, claro, pues es importante quitarle la diarrea. Pero hay tratamientos que pueden eliminar una diarrea, pero sin tratar de atacar a un agente infeccioso. Entonces, controlar la diarrea, indicar el estudio adecuado para entonces tener un diagnóstico específico y en base a eso ya indicar el tratamiento etiológico. Claro, y no al revés. Dentro de su experiencia, ¿cuáles serían los más comunes, digamos, oxiuros, giardia? Esto es dependiendo de la región. Okay. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México la incidencia del mitos es muy baja. Los oxiuros, sí hay casos. Una de las situaciones importantes de los oxiuros, de Enterobius vermicularis, que es el nombre completo de este parásito, es que se pueden hacer epidemias familiares, epidemias en escuelas, por ejemplo, porque las características biológicas de este parásito permiten que la contaminación con huevos infectantes sea muy sencilla. Pero en realidad la incidencia en México, en la Ciudad de México, es baja. Pero si usted se va a lugares, por ejemplo, como Veracruz, como la región del sureste, incluso hace poco estuve impartiendo un diplomado en la ciudad de Reynosa, allá es muy frecuente en ciertas regiones en el estado de Tamaulipas. Tienen que ver condiciones también climáticas, eso es muy importante, y sobre todo del medio ambiente y de la región con respecto a la infraestructura. Hablando, por ejemplo, de Ascaris lumbricoides, Tripuris trichiuras, Rongiloides stercoralis, las uncinarias. Aquí en la Ciudad de México es difícil que una persona las adquiera. ¿Por qué? Porque para que estos parásitos se desarrollen a las formas infectantes con las que podemos infectarnos, valga la redundancia, el nombre, nosotros, requieren de que los huevos de estos parásitos estén en la tierra. Okay. Literal, no en el suelo, en la tierra. Y aquí pues volteamos y es cemento, asfalto por todos lados, es difícil. Entonces, eso es lo que ha disminuido mucho. Por eso es que muchas de las campañas, por ejemplo, en ciertas poblaciones es el piso firme, el poner el encarpetado, las banquetas. Eso sí abate ciertas parasitosis,
pero no todas. Entonces, en realidad depende mucho de la región. Pero aquí... Pero también Xochimilco, por ejemplo, tenemos Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, Tláhuac, sí, regiones donde sí lo hay. Entonces, esa es una parte importante. Por eso le digo, no podemos pensar en los mismos parásitos o la misma incidencia, cuando menos, lo que es la delegación Cuauhtémoc, Coyoacán, Álvaro Obregón, a esas delegaciones, ¿no? La delegación Gustavo Amadero, por ejemplo, tiene zonas de mucha marginación. Ahí en esas zonas sí está una alta incidencia de ciertas parasitosis. Los más comunes puede ser Giardia. Actualmente estamos teniendo bastantes problemas. Por ejemplo, si antes en niños el parásito número 1 que se consideraba era Giardia intestinalis, ahora es Blastocystis spp, que así es como se le tiene que nombrar. Es en realidad el parásito de mayor incidencia que tenemos ahora. Y es un parásito que da unos problemas gastrointestinales muy complicados. Sí, que de pronto se llega con demasiada, incluso hasta con deshidratación del niño. Náuseas, dolor abdominal, distensión, lo que usted comentaba hace rato. Sí, y propiamente esto sí es para poner atención, vuelvo y repito, porque el peligro en el niño es que pierde demasiado líquido y puede llegar a despeñar incluso, ¿no? No necesariamente tenemos que esperar hasta entonces para actuar, quizás claro. Esa sería la invitación. Dice la OMS que hay como 2 billones de gente parasitada a nivel mundial. En nuestro México sabemos este número epidemiológicamente. Hay estadísticas, finalmente hay estadísticas, hay datos epidemiológicos, pero verdaderamente pues me atrevo a decir que son completamente inciertos. ¿Por qué? Okay. Porque si bien es cierto que no todas las enfermedades son de notificación obligatoria, pero sí, cuando menos, por ejemplo, en términos de parásitos intestinales, le repito, pues no sabemos nada. ¿Por qué? Porque incluso, vuelvo a repetir, a mí me da diarrea, voy, me compro en la farmacia un antiparasitario, y si se me quita, es más, a lo mejor la diarrea ni siquiera era por parásitos. Usted mencionó hace rato, una diarrea osmótica puede ser por parásitos o puede no ser por parásitos. Claro, por estrés. Se me quitó, sí me sirvió, tenía yo parásitos. Pero eso lo digo yo, el médico nunca lo supo. Ese dato, ¿sí?, nunca tuvo una confirmación por un estudio, por lo tanto no es un punto en la estadística. No sabemos qué está pasando. Ok, siempre por eso es bien importante descartarlo a través de un laboratorio. Exacto. Traía otras láminas que quisiera pedirle al ingeniero Oski que nos haga favor de pasar. Y esto que estamos viendo, ¿qué es, David? Ese es una estructura que se llama Scolex. Es la cabeza de una solitaria de Taenia solium. Este es algo muy interesante y traje esta imagen precisamente porque la teniosis es una de las parasitosis que, de acuerdo al Sistema Nacional de Salud, incluso en México están erradicadas, y la situación real es que no. Eso es algo cierto. Es un mito. La realidad. Definitivamente. Las dos, bueno, son incluso ahora 3 especies de tenias que tenemos que infectan al hombre. Taenia solium, que es saginata, la que nos da el complejo de teniosis cisticercosis. Taenia saginata, que solamente en el hombre causa el cuadro intestinal, y la otra es Taenia asiática, que es una tenia que tiene características bastante interesantes. Pero hablando de Taenia solium y de Taenia saginata, yo he tenido oportunidad recientemente de atender varios pacientes, por ejemplo, en el estado de Michoacán, con Taenia saginata. Por ejemplo, ahí han sido con Taenia saginata, y fue muy interesante porque cuando pudimos atender estos casos ahí en el estado de Michoacán, salió el primero por una curiosidad. Literal, el caso fue muy curioso porque en una comida y en medio de bebida, ya en una situación determinada, el paciente dijo, en la plática comentó que tenía que ir al baño porque ya se le había salido una de esas cosas. Entonces, una de las chicas que estaba ahí, que es estudiante de la carrera de QFB, se extrañó, le preguntó y él le dijo que le salían cositas a través del ano, a través de la colita. Entonces le pidió que llevara que le mostrara una, la llevó al laboratorio y ¿qué tal? A partir de ese caso nos empezamos a dar cuenta que salieron más casos, y vea usted la situación tan interesante. Cuando ya habíamos acumulado 3 casos,
pues empezó a hacer como siempre ruido en el hospital. Claro. Y de repente resulta que cuando nosotros estábamos trabajando con el ejemplar, que además pues se ocupó para docencia y para cuestiones de investigación, pues toda la gente del hospital, todos los trabajadores empezaron a ir, y a mí me dio mucha sorpresa y hasta cierto pánico unas enfermeras de la sala de toco, de la sala de expulsión. De expulsión, sí, de ¿Por gínico. qué? Porque llegaron a ver qué es lo que estábamos viendo, y ¿sabe qué dijeron? Si de esa le salen a cada rato a las señoras. Cuando están pujando, le salen. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente, y acabamos de confirmar, hay una prevalencia que no conocemos. Hay una situación que no sabemos la epidemiología de esto. Claro. ¿Sí? En el estado de Chiapas también, donde prácticamente estamos seguros que fue Teniasolium. En Veracruz acabo de tener un caso hace como unos 3 meses. Entonces, esto existe. ¿Sí? Esto existe, aunque ciertos ámbitos del sistema de salud nos dicen, no, esto ya está erradicado. Exacto, y el ambiente lo favorece para que esté en prevalencia. Exacto, y por ejemplo, un dato importante, si una persona tiene una solitaria y va a un centro de salud y se toma su dosis de antiparasitario, no es suficiente. Claro. El tratamiento, el fármaco, el albendazol, que es lo más común, sí puede afectar a la tenia, pero necesita una dosis mucho más prolongada. Claro. ¿Qué hace la gente? Me tomo una, ya se me quita. Ya con eso estoy dada. Así es. Doy por asentado que lo erradiqué. Que ya me traté, exactamente. ¿Qué sería la conducta a seguir? ¿Por laboratorio descartar? Laboratorio, confirmar, y además déjeme decir una cosa, en el caso de la teniosis, el abordaje debe de ser muy, muy, muy cuidadoso. La diferencia entre que a un paciente se le diagnostique tenia solium o tenia saginata es abismal. Si un paciente se le diagnostica tenia saginata, dejamos de sufrir todos, no nos angustiamos, al paciente se le trata, que además déjeme decir una cosa, y esto es súper interesante, los mejores tratamientos para los céstodos como las tenias, el mejor, que es un medicamento, bueno, el nombre comercial es Yomesan, ya no se fabrica en el mundo, ya no se puede conseguir. ¿Sí? La niclosamida, que es el nombre del fármaco, ya no se consigue en el mundo. Yo he tratado de conseguirlo hasta en Bayer, en Alemania, ya no lo hay. El otro, que es el praziquantel, en México ya no se vende. Sí, ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Salud dice que en México ya no hay cisticercosis, entonces ya no se vende. Y hemos tenido pacientes que sí se han ido por exactamente, por problemas de neurocisticercosis. Entonces, ¿qué pasa? Tiene tenia saginata, se le trata. Tiene tenia solium, a ese paciente, además de tratarlo, se le tienen que buscar anticuerpos anticisticerco, se le tienen que hacer estudios de imagen y de manera integral a todas las personas que están en contacto cercano con él. ¿Por qué? Porque si hay tenia solium, el riesgo de cisticercosis es alto. Entonces, son dos parásitos muy parecidos, pero la forma del abordaje es completamente distinto. Correcto. Antes de que se nos termine el programa, que de verdad que se nos ha ido, pero súper rapidísimo, David, yo tengo unas preguntas que quiero, por favor, pues responderlas entre nosotros, ¿no? Dice, me comenta una señora, dice, tengo un bebé de 19 meses y le salió una lombriz por la nariz. ¿Le debo dar desparasitante aún que tiene 19 meses? En este caso, sí, si fue una situación de una expulsión, generalmente cuando salen por esta vía y de esta forma y que los pueden ver por el tamaño, es Ascaris lumbricoides. Tiene que llevarlo al médico, tiene que hacerle un examen coproparasitoscópico para ver, hay ocasiones en las que es un solo parásito y salió y después de la serie de 3 ya no se encuentran los estadios diagnósticos, pero sí tiene que hacerse el estudio. Si el estudio confirma que sigue parasitado, tiene que hacerlo, y ahí es donde entra lo que comentábamos del médico. Por la edad del niño, por el peso, por la superficie corporal, tiene que administrar de manera adecuada el antiparasitario. Sí, porque muchas veces mamás dicen, no, es que aquí el medicamento dice que no se administre antes de 2 años, pero claro, cuando se está requiriendo, cuando es más importante aportar el medicamento, sí o sí hay que darlo. Sí, y además hay una situación muy importante, y este comentario es para las personas que nos dedicamos a hacer diagnóstico. Nosotros tenemos que hacer en un laboratorio todas las técnicas y todos los procedimientos que son importantes para hacer el diagnóstico completo. En el caso, por ejemplo, de una ascariosis o de la helmintosis, sobre todo por gusanos redondos como Ascaris, es muy importante que el examen coproparasitoscópico no solamente sea cualitativo, sino que sea cuantitativo. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque un paciente que tenga una parasitosis masiva, por ejemplo, por Ascaris,
no se le puede dar al Vendasol como tratamiento, porque se le puede generar una oclusión intestinal. Tiene que ser diferente el tratamiento. ¿Cómo va a saber el médico? Pues en base de que nosotros le reportemos cuantitativamente este estudio. Sí, ¿cuánto tiene? Exacto, por lo tanto, ¿cuál es el trabajo de un laboratorio clínico? Si se hace un examen coproparasitoscópico y se hace una observación de estructuras que correspondan a este tipo de parásitos, no se puede dejar nada más ahí el diagnóstico, el estudio. Se tiene que pasar, ¿sí?, aunque el médico no lo solicite, en automático un examen coproparasitoscópico cuantitativo para poder hacer un reporte que sea verdaderamente eficiente para el médico y finalmente para la salud del paciente. Una oclusión intestinal puede matar a una persona. Por supuesto, no, eso es inminente. ¿Cuánto tiempo, aquí tengo otra pregunta, cuánto tiempo debo esperar para beber alcohol después de haberme desparasitado con Secnidazol y otros antiparasitarios que no recuerdo? Pues mire, aquí tiene que ver nada más con lo que es los residuos del fármaco, tiene que ver con la farmacocinética y todas estas cosas. Yo considero que con unos 4 días es eficiente. ¿Por qué digo yo considero? Porque esta situación, a pesar de que en términos farmacológicos está perfectamente descrita, puede cambiar en los pacientes dependiendo de su condición renal y de su condición hepática. Exacto. Entonces, esa es una situación importante. Importantísimo, eso entonces, sí es bien importante. Digo, mínimo 48 horas, pero digo, yo diría 4 días sería 4 o 5 mínimo, días sería, ¿no?, como una que lo ideal para considerar que ya se haya eliminado todo. ¿En qué tiempo puedo tomar vitaminas después de haberme desparasitado? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Aunque realmente yo lo que los exhortaría es a comer con una dieta equilibrada. Claro, las hortalizas, como las frutas, nos aportan buena cantidad de vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. Lo que sí es quizás con menor cantidad de frutas, pero sí es importante las verduras. Claro. Después de que David nos ha hecho los comentarios de las defecaciones al aire libre, hay que tenerlas en cuenta. Entonces sí tenemos que desinfectar perfectamente bien los alimentos crudos, si bien no es exagerado lavarse las manos, pero tengamos en cuenta que el contagio mano, ano, boca sí se da. Así es. Me preguntaban también que por qué daba comezón la punta de la nariz cuando se tiene. En el caso de los parásitos, sí, sobre todo los helmintos, sí, presentan reacciones alérgicas, y fíjese que esa es una de las situaciones importantes que se estudiaron y que han dado pauta precisamente a reforzar la teoría de la higiene. El hecho de esas situaciones que algunos parásitos, cuando estamos infectados, nos dan ciertos cuadros y ciertas sintomatologías parecidas a las de las alergias. Es una cuestión que tiene que ver con inmunidad y con características de los parásitos. Por eso es bien importante descartar por laboratorio la presencia de cualquier microorganismo dentro de nuestros intestinos. Un comentario importante con respecto a lo que dijo usted, y esto me parece a mí sumamente esencial. Cuando hablamos de desinfectar los alimentos, desinfectar las verduras, desinfectar las frutas, como comentario, hablando de bacterias y hasta algunos virus es eficiente. Hablando de parásitos, no. Los quistes, los huevos, que son estructuras de resistencia porque su objetivo es permanecer en el medio ambiente y mantener vivos dentro de ellos a los parásitos, está comprobado que son resistentes al cloro, son resistentes a las soluciones, por ejemplo, de plata, resistentes a la gran mayoría de los desinfectantes que conocemos. De las verduras, por ejemplo, de las frutas, la mejor forma de eliminarlas es mecánicamente. O sea, una calabaza, no solamente basta con sumergirlas, ponerle las gotitas, sino tallarlas para que mecánicamente las eliminemos y por arrastre con el agua se vaya. Es la mejor. Hay un procedimiento que fue estudiado en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional precisamente, donde encontraron que la cal micronizada, la cal que se vende, la blanca, pues. La cal blanca, una cucharada aproximadamente por cada litro de agua, es bastante eficiente. Para quitar huevos y quistes. Sí, todavía no está perfectamente determinado, pero con la gran mayoría de ellos sí se ha visto. Entonces, esa es una opción que les dejo, pero lo mejor es mecánicamente. Bueno, ¿y qué opina, por ejemplo, del vinagre de manzana con la madre, ponérselo a las verduras, poquito bicarbonato en agua, una vez que ya se ha hecho efusivamente, porque a lo mejor queremos remojarlo porque es nuestra cultura, utilizar el vinagre de manzana
con su madre y el bicarbonato, aunque se dice también que químicamente no podemos asociar dos reactivos. Si está usted poniendo bicarbonato con el, Sí, claro. con el vinagre, que es ácido acético, lo está neutralizando, está perdiendo actividad. El vinagre sí puede tener cierta acción porque como ácido degrada esas cubiertas. Una cosa o la otra, nunca Así combinarlo. Sería más eficiente el vinagre, definitivamente. Ok, entonces, pero sí podemos utilizar más Puede ser una opción. Puede ser una opción. Primero entonces a chorro de agua, sumergir en vinagre. Incluso, déjeme decirle, nada más con a chorro de agua, bien talladito. Bueno, y aquí el último problema que tenemos es que a veces la calidad del agua que nos llega no es la mejor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que ahí es donde ya entraría su comentario. Lavarlo a chorro de agua y ponerlo en otro medio como estos, ya sea la cal, ya sea el vinagre, podría ser una buena opción. Ok, buenísimo. Por último, antes de ya despedirnos del programa, después de un antiparasitario, como es antivida para el huevo o para el parásito que esté ahí adentro, o el quiste, o el huevo, o como sea, implantar ahora sí nuevos microorganismos que nos ayuden para la absorción de nutrientes de los alimentos que estamos tomando. Estos serían los probióticos. Esta es una situación súper interesante. Mire, ahora el estudio de los probióticos, y eso es un tema completamente aparte. En el caso, por ejemplo, de los antiparasitarios, no afectan tanto a los probióticos, salvo por ejemplo el metronidazol, pero sí es importante. El equilibrio, que es muy importante con respecto al microbioma, lo que antes conocíamos como flora intestinal, ahora se debe llamar microbioma, es sumamente importante. Y de hecho, ahora incluso hay enfermedades que se están tratando con ciertos microorganismos bacterianos como parte del microbioma. Pero sí es importante mantener eso. Incluso lo que usted mencionaba, cuadros diarreicos que a veces se presentan, no son otra cosa más que las llamadas disbiosis, desequilibrio entre las poblaciones bacterianas favorables, benéficas en nuestro intestino para nosotros. Muchísimas gracias, David. Es verdaderamente un honor el que haya estado aquí compartiendo sus conocimientos. Esperamos que sea útil. Sí, esperemos, amigos, que sea útil. Desafortunadamente nuestro tiempo se ha agotado. Por favor, díganos dónde lo pueden encontrar nuestros amigos. De hecho, bueno, me parece que tienen la información de mi Facebook, es donde básicamente estoy mucho en contacto, tanto con mis alumnos como cualquier persona me puede hacer cualquier pregunta, cualquier consulta, estoy a sus órdenes. Por favor, recuérdenos, ¿no? El Facebook está como TLC David Velasco, y entre paréntesis dice Amastigote L mexicano, que es un nombre que me puse porque corresponde a un estadio de un parásito. Bueno, muchísimas gracias. A mí me resta solamente decirles, amigo, que muchísimas gracias por prestar atención a nuestro programa y los esperamos en un programa próximo dentro de 8 días. Disfruten su fin de semana, no olviden ingerir agua y comer equilibradamente. Hasta entonces. Muchísimas gracias. Gracias a ti.